Y ahí está grabando. Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo contrapunto del Diario Constitucional. Yo soy Lucas Cordero, pasante ad honorem del diario, y en esta oportunidad les traemos para el contrapunto a dos especiales invitados. Por un lado tenemos al profesor Jaime Baeza Freer, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex en Inglaterra y Master of Arts en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Muy bien, profesor. Entonces, ambos invitados, con posturas distintas, responderán una serie de preguntas al respecto de un tema en común: formas de gobierno en el proceso constituyente, parlamentarismo o presidencialismo, donde el profesor Tejos apoyará la postura presidencialista y el profesor Baeza el planteamiento parlamentarista. Antes de seguir las preguntas, les agradecemos a ambos profesores por su tiempo y por estar presentes en esta reunión virtual de Zoom para el contrapunto, para que podamos conversar sobre uno de los tópicos más importantes dentro del histórico proceso constituyente. Entonces, partiendo con la primera pregunta, a modo de introducción, según usted, profesor Jaime, ¿por qué es importante discutir sobre el sistema de gobierno teniendo presente nuestro proceso constituyente? ¿Qué consecuencias trae consigo uno u otro sistema? Bueno, vamos a hacer algunas distinciones. Primero, creo que llegamos un poco tarde ya a hacer esta discusión porque entiendo que la Convención Constitucional ya zanjó este punto y lo zanjó de una forma en que claramente va a quedar dentro del ámbito del presidencialismo, pero tomando instituciones que no son propias del presidencialismo. Les voy a pedir disculpas, pero tengo a mi hija acá, que está llorando detrás mío. Ahí sí, no son propias del presidencialismo. Y eso a mí me complica. ¿Por qué creo que una alternativa parlamentaria era razonable? ¿Por qué creo que el parlamentarismo es un buen sistema para un país como Chile? Las razones son dos, y creo que aquí hay que tener conciencia de que esto no es un fetiche o no es un artículo de fe, sino que más bien donde hay conveniencia o no conveniencia. Y en los regímenes parlamentarios, la idea de que el Ejecutivo reside en el Legislativo y que además los parlamentarios cumplen una función en segundo término de representación, era mucho más útil para una sociedad como la chilena, donde hay una desconfianza del Congreso Nacional y del Poder Legislativo. A contrario sensu de lo que mucha gente cree, en los regímenes parlamentarios, el parlamentario tiene menos poder, no más poder. En los regímenes presidencialistas es donde el Congreso tiene mucho más poder. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no reside en el Legislativo, sino que son completamente separados, y porque los Founding Fathers que lo crearon en los Estados Unidos, lo que tenían en mente era evitar la figura de una concentración del poder, sino que diseminarla. Por lo tanto, más pasos para llegar a la solución. En cambio, en el régimen parlamentario, si bien hay una separación de poderes, porque el régimen parlamentario tiene las siguientes características: son elegidos por un tiempo máximo no fijo, y la separación de poderes está representada por el voto de censura, en virtud del cual aquellos representantes, aquellos parlamentarios que son la base, mantienen o no mantienen la confianza a la primera fila de este Parlamento que constituye el gobierno. Por lo tanto, sí hay una separación, pero residen en el mismo lugar, y las funciones del Ejecutivo están dentro del Legislativo. Por lo tanto, hasta por un tema de economía procesal, resulta más eficiente, y sobre todo una sociedad como la chilena, que históricamente fue una sociedad en términos subnacionales unitaria, cosa que también está cambiando. En definitiva, el problema pasa porque la Constitución no la podemos pensar en acápites separados o en compartimentos estancos,
completamente separados. El régimen político dialoga con el régimen subnacional. El legislativo dialoga con qué forma de ejecutivo hay. Y en una sociedad que siempre se ha planteado desde un régimen unitario, donde se quiere mejorar la representación de los territorios, pero no necesariamente con la creación que ha habido ahora, ¿cierto?, de estas asambleas legislativas regionales, que es una forma de federalismo, pero sin capacidad de gestión de recursos real, que no pueden cobrar impuestos. Entonces, la solución creo que iba más bien por el régimen político que por el régimen subnacional. Y en eso, el régimen parlamentario me parecía que cumplía estas funciones. Además, pensando que en Chile un sistema de partidos como el nuestro necesitaba ser fortalecido. Y el presidencialismo no necesariamente fortalece el régimen de partidos. Un régimen parlamentario establece bancadas políticas mucho más estructuradas y mucho más fuertes que un régimen presidencial, porque se basa el gobierno en aquello. Es decir, creo que cumplía varias funciones. Y se decía, no, es que Chile no puede cambiar tanto porque es necesario mantener la historia. Hemos cambiado mucho a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, hasta 1925 la ciudadanía no elegía al presidente de la República, lo elegía de manera indirecta. Había colegio electoral. Sin ir más lejos, la constitución de la dictadura militar transforma profundamente muchas de las instituciones republicanas de Chile. Dice, sí, es la continuación de 1925, estoy de acuerdo, pero transforma muchas instituciones al interior del país. Por lo tanto, la posibilidad de innovación institucional como el parlamentarismo era una posibilidad interesante. Se sostenía dentro de la Convención Constitucional que el problema es que la gente quiere elegir directamente al presidente o jefe de gobierno. Bueno, en regímenes parlamentarios como Finlandia, por ejemplo, se elige al presidente de la República, que cumple ciertas funciones, y se elige también al jefe de gobierno a través del Parlamento. Y esta idea de que no se pueden elegir, que hay que elegir a todo el mundo directamente, bueno, justamente ahora la convención lo que está haciendo ni más ni menos es que establecer una asamblea territorial en vez del Senado, elegida indirectamente. Entonces no había tanto problema. No había tanto problema. Por lo tanto, creo que un régimen parlamentario era bastante mejor, a mi juicio, para un país como Chile. Y nuevamente, esto no es un problema de fetiches, es un problema de conveniencia. Y efectivamente el presidencialismo puede funcionar muy bien, y en muchos países funciona muy bien. Se ha señalado que cambiar el régimen político era rascar donde no pica. Bueno, finalmente la convención también está rascando en varios lugares donde no pica. Entonces, esta es una discusión que a mi juicio se debería haber dado de otra forma. Ahora, si se va a mantener el presidencialismo, creo que habría que mantener las instituciones del presidencialismo. Pero hacer un ornitorrinco, como veo que va en camino a hacer, me complica un poco. Esa es la verdad. Y no es un problema de conservadurismo, por el contrario. Yo estaba planteando un cambio de régimen directamente, muy lejos de ser conservador. Ya, perfecto. Relacionado también con el tema de la convención, profesor, a la siguiente pregunta. En vista de la discusión que se está llevando a cabo en la Comisión de Sistema Político en la Convención, con términos como presidencialismo atenuado y Congreso unicameral, ¿cuál es su opinión respecto a dicha constitución por parte de los constituyentes, considerando, ¿no es cierto?, lo que acaba de decir? A ver, yo no logro entender muy bien qué es esto del presidencialismo atenuado. A mí alguien me lo va a tener que explicar porque lo he buscado en muchas partes y no termino de entender completamente qué es. Si por presidencialismo atenuado significa menos atribuciones para el presidente, bueno, eso es más presidencialismo, no menos presidencialismo. Por eso no entiendo mucho esto del atenuado. Si la gracia del presidencialismo es que el presidente
no es una figura poderosa. Pregúntate en los Estados Unidos. ¿Cuál es el único poder real que tiene el presidente? Tiene muchos, por cierto, pero el poder real, real, real. Comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¿Puede designar a sus ministros? No. ¿Puede designar a los más importantes jefes de servicio en el sistema federal? No. ¿Puede designar a sus embajadores? No. Ni su gabinete. Todo tiene que pasar por el Senado, por el contrapeso del Congreso. Y a eso le llamarían en Chile presidencialismo atenuado. No tiene nada de atenuado, es más presidencialista. Mientras que en los regímenes parlamentarios es el fragor de la discusión en la Cámara Política, donde se resuelve en una sola instancia todas esas cosas. Entonces, de lo que más bien se ha hablado es de una suerte de hiperpresidencialismo, o si usaba a Carlos Santiago Lin, una suerte de cesarismo presidencial. Y aquí recurrir a un recientemente fallecido profesor de la London School of Economics, George Phillips, que decía, bien, en realidad es que en América Latina hay dos presidencias, el madisoniano, norteamericano, y esta cosa que también Bernardino Bravo Lira en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile ha hablado muchas veces de que el presidente reemplaza, en realidad el presidente la reemplaza. Y eso es otra cosa. Se ha llamado George Phillips lo llamaba presidencialismo bolivariano, nada que ver con el régimen venezolano, sino más bien por un modelo de los libertadores de América Latina del régimen español. Pero claramente en la mentalidad de esos libertadores no estaba la lógica presidencialista norteamericana y por lo tanto generamos un híbrido, ¿no? Entonces sería atenuar el híbrido. Pero no es presidencialista en sí. La unicameralidad me parece muy compleja en un régimen presidencial. ¿Por qué? Porque la gracia del presidencialismo es diseminar poder en más cantidad de manos. Y la unicameralidad quita esa diseminación de manos y la deja concentrado en una cámara. Y ahí te pregunto, ¿qué pasa si porque además la oportunidad, si hay coetaneidad o no coetaneidad de la elección de ambas cámaras, lo que genera es una parálisis. ¿Qué pasa si el presidente está en minoría en una sola cámara? Se acabó la actividad legislativa. ¿A qué acuerdos van a llegar? ¿Cuál es el incentivo para llegar a acuerdos? Entonces, me da la impresión de que muchas de las decisiones, y esto nuevamente no se trata de atacar la convención, por el contrario, valorar lo que están haciendo, apoyar lo que están haciendo, pero también decir, ¿saben qué? Hay cosas que resulten y hay cosas que no resultan. Y la unicameralidad o este famoso bicameralismo asimétrico, que en el fondo no pasa a ser decorativo, pero es otra institución que es propia de regímenes parlamentarios, y en este caso de un régimen parlamentario federal como el alemán. Algunos dicen que no, que se va a parecer más a la asamblea territorial francesa, ¿no? Que sería el Senado francés, o al Senado español. El Senado español regula las autonomías, que es una cosa que es como el Estado regional, pero no es el Estado regional que se aprobó ahora. Entonces también me complica que haya cierta confusión conceptual. Yo estoy lejos de tener la verdad. Yo soy solo un profesor universitario. Estoy lejos de tener la verdad. Pero me da la impresión de que esta unicameralidad nos va a afectar a la coherencia del texto constitucional. Nos va a afectar a la capacidad orgánica de que dialoguen las instituciones al interior de la nueva constitución y que nos genere una parálisis que afecte a la actividad política y que no solo no sea un remedio, sino que sea peor a la enfermedad que heredamos de la constitución del dictador Pinochet, a pesar de todas las reformas que Ya, perfecto. Yendo a la siguiente pregunta, en su opinión, profesor, y en términos concisos, ¿qué evidencia histórica y enseñanza nos deja nuestra experiencia presidencialista y parlamentarista como país y que debemos de considerar para la nueva constitución?
no hemos tenido nunca una experiencia parlamentaria, para empezar. Ese mal llamado periodo parlamentario entre 1891 y 1925 fue cualquier cosa menos parlamentario. Primero porque no concentró poder en la Asamblea Legislativa, ni residía el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. Lo que hubo fue una rotación ministerial, producto de votos de censura que eran permitidos en las reformas constitucionales de la Constitución del 33. Pero, y aquí yo hablo desde la ciencia política, no hablo del derecho. En términos de la ciencia política, en Chile no ha habido nunca un régimen parlamentario. Nunca. Lo que tenemos es una experiencia presidencialista que funcionó en algunos periodos de la historia y no funcionó en otros periodos de la historia. Y que fue, de alguna manera, concentrando el poder, fundamentalmente a partir de la Constitución de 1925, y que lo asienta la Constitución de 1980, sin que por ello necesariamente, ahí comparto la defensa de los presidencialistas, a pesar de yo estar en el campo parlamentarista, de que hablar de este hiperpresidencialismo, la evidencia no lo sostiene. Lo que sí sostiene la evidencia, y que ahí es donde tengo mi diferencia con los presidencialistas, es que es costoso, es más largo, genera menos y no más disciplina partidista, porque hay que ir a la casa de todos estos díscolos, y conforme ha aumentado la cantidad de díscolos, más complicado es pasar legislación. Por lo tanto, mi problema no es que haya un hiperpresidencialismo, sino que no hay una cultura de disciplina partidista que es propia de los regímenes parlamentarios, porque si no cae el gobierno. Entonces, mi problema más bien es la cultura de tener que ir a cazar votos. Lo encuentro poco disciplinado, lo encuentro poco orgánico. En los regímenes parlamentarios cae el gobierno, y están los incentivos para que el gobierno se mantenga. Entonces alguien va a decir, bueno, pero en Italia caen los gobiernos a cada rato, pero no cambia la coalición, no necesariamente llaman a elecciones de nuevo. El caso del Reino Unido, el Partido Conservador ha seguido en el poder desde el 2010, Brexit mediante, y han cambiado varias veces de primer ministro, van el tercer primer ministro, pero van dos elecciones, 2010-2015, y una excepcional, el 2018, 2019, perdón, que ha mantenido el primer ministro, en términos del partido. Y es probable que Boris Johnson caiga en las próximas semanas, pero se arme una nueva mayoría conservadora que le permite terminar el periodo parlamentario cuando corresponda. Y en el caso alemán, incluso, la idea de la censura positiva o censura propositiva, porque además para poder funcionar la censura tiene que haber una propuesta de un nombre alternativo que conforme el gobierno, le da aún más estabilidad. Y no hemos tenido situaciones de caída de gobierno en Alemania, en el sentido de que, por el contrario, tiene gente como Merkel, 16 años, mantenía, es que eso es demasiado tiempo en el poder. Pero si la gente lo mantiene, entonces vamos a tener un presidencialismo con una sola cámara, y más encima con límites en los periodos a los cuales pueden ser reelectos. Entonces empieza a ser un ornitorrinco que me cuesta comprenderlo, y que yo espero que funcione. Espero que me equivoque y hayan sido unos visionarios, lo digo sin ninguna ironía. Lo digo de todo corazón, que hayan sido unos visionarios nuestros convencionales, y deseo fervientemente que sea así. Lo digo sin ninguna ironía. Lo digo de corazón. Pero veo muchos problemas en la evidencia que existe a nivel comparado frente a lo que se está diciendo. Ok. Pasando a la siguiente pregunta, profesor. En su criterio profesional, ¿existe una vinculación entre la forma de gobierno de un país y su faceta político-cultural e histórica? Sí, pero eso lo ha dicho la literatura hace mucho tiempo, y que hay un delta muchas veces entre la Constitución escrita y la Constitución histórica. Carlos Santiago Nino ha escrito ampliamente, escribió ampliamente de eso antes de fallecer extremadamente joven, y eso se ha discutido mucho a lo largo del desarrollo de las ciencias sociales, y en la disciplina de ustedes del derecho hay toda esa discusión. Hace mucho tiempo, ¿no? La diferencia entre la Constitución escrita y la Constitución histórica, que evolucionan
de manera distinta. Eh, y en ese sentido es evidente que la Constitución histórica va preservándose y que está en el corazón, en el core, ¿no? Probablemente la Constitución escrita. El caso más radical, ¿no?, es el británico, ¿no? Esa Constitución sin artículos y jamás escrita, pero que es pura Constitución histórica y muy fuerte, una raigambre muy fuerte. En el caso de las democracias latinoamericanas también se ha ido construyendo, somos naciones jóvenes. Y hay ciertas cosas que están en los etos eh, culturales, en los momentos de las coyunturas críticas, como diría Colette Collie, que son muy importantes para efectos de desarrollar estos senderos de dependencia que habla Pearson, Path Dependency, ¿no?, en que se repite esta constitución histórica a lo largo de la historia. Tengo la impresión de que estamos en una coyuntura crítica y que la convención constitucional actual puede alterar esa historia de manera dramática hacia el futuro. Y no estoy haciendo un juicio de valor, estoy solamente haciendo una afirmación de hechos, facts, ¿no? Entonces, me da la impresión de que estamos en una suerte de turning point en la historia de Chile y que se puede generar una nueva cultura política. Y esto quiero ser súper claro. Mis críticas no tienen que ver con que no pueda funcionar. Tiene que ver con que la evidencia demuestra que los ornitorrincos no funcionan. Yo prefiero el parlamentarismo, pero si nos vamos a quedar en el presidencialismo, que parezca, huele y camine como presidencialismo. Y eso ha demostrado la evidencia que funciona así. Y la evidencia funciona, demuestra que los ornitorrincos no funcionan. Pero puede ser que estemos ante un nuevo patrón cultural que domine el próximo siglo, siglo y medio de la historia política chilena, y que empiece un ciclo virtuoso y estén en lo correcto los convencionales. Yo no tengo la pretensión academicista de que los académicos sabemos más y mejor. La única diferencia es que tenemos más control sobre la evidencia. Pero ciertamente podemos estar equivocados. Yo solo puedo decir que creo que en términos de nuestra historia cultural, veo que estos ornitorrincos puede que no funcionen. Pero espero profundamente estar equivocado. Perfecto. Pasando a la siguiente pregunta, profesor Jaime. Teniendo presente el principio de separación de poderes, ¿qué forma de gobierno es la idónea? ¿Alguna se aleja más de este principio? Es que yo no creo que sea un problema de idoneidad o no idoneidad. Para mí pasa, el tema pasa, permiso, disculpa. El tema pasa por generar las estructuras claras. Un régimen parlamentario tiene perfecta separación de poderes y un régimen presidencial también tiene separación de poderes. Entonces, la verdad es que en ese sentido, permiso, tengo una invitada extra aquí al programa. En ese sentido, no creo que ninguno de los dos sea ideal. Nuevamente, creo que esto no es un fetiche, no hay artículos de fe detrás de esto. No hay un escenario ideal, no hay un sistema ideal. Todos pueden funcionar dependiendo del contexto. Pero la separación de poderes puede estar perfectamente preservada en ambos. Y la idea que en un régimen parlamentario el gobierno resida en el legislativo no significa que no estén separados. No, y además uno depende del otro, porque uno lo puede disolver, el otro le puede votar la censura. Es decir, hay elementos importantes de separación de poderes, no hay fetiche. Ya. Y con esto, la última pregunta, profesor. Ujú. ¿Qué opción de forma de gobierno es la ideal para nuestro país, en su opinión? ¿Presidencialismo, parlamentarismo o alguna forma especial o atenuada? Yo siempre creí, siguiendo a mi profesor de la Universidad Arturo Valenzuela en su minuto, que él planteó un régimen parlamentario junto con otros, Juan Inciso. Esa literatura quedó en el pasado, estoy de acuerdo que ya no se puede argumentar como base para creer que el parlamentarismo es mejor. Sí puedo argumentar que creo que para lo que la cultura política chilena está diciendo,
Y en un ambiente de tanta profunda desconfianza al Congreso, y para las décadas que vienen, tal vez para cambiar y mejorar esa cultura política, era mejor concentrar poder en un solo órgano grande, que fuese este Parlamento, y donde los representantes de los territorios se dedicaran más a ser representantes que ser puramente legisladores. Porque si bien es cierto, votan las leyes, en realidad el que gestiona es la primera fila, ¿no? El gobierno, la primera fila en el Parlamento. Y los backbenches, como el sistema británico, lo que hacen es más bien representar los territorios, traer las demandas. Si tú miras el Questions to the Prime Minister, lo que hacen es traer las demandas de los territorios del gobierno, unos y otros. Y alguien me va a decir, bueno, pero esto en la historia de Chile nunca ha ocurrido. Bueno, la asamblea territorial que están a punto de aprobar tampoco nunca había ocurrido. Por lo tanto, es malo el argumento. Eso es lo que yo creo. Ya. Muchísimas gracias, profesor. Con esto finalizaría el contrapunto entre presidencialismo y parlamentarismo y reitero nuestro agradecimiento a ambos profesores por estar presentes en esta instancia y contestar nuestras preguntas para el Diario Constitucional. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias y bueno, disculpa aquí la invitada, Mariela, que se nos sumó. Que estén muy bien, gracias. Antes de que se vaya, bueno, voy a terminar la grabación.